Muchísimas gracias. Gracias por seguir ahí, sintonizando Conciencia Top New. Este es el momento ideal, especial. Yo creo que, bueno, hay muchos momentos interesantes en el programa, pero eh, cuando llego a la entrevista, y te pasa lo mismo a vos que nos estás escuchando, aprendemos mucho. Y hoy tengo a un amigo que se llama Benny Posmer. Hola, Benny. Un saludo a la audiencia, por favor. Muchísimas gracias a Luisa Jadec, la entrevistadora, y a la directa audiencia de Conciencia Top News por permitirnos ser parte de este espacio y compartir parte de nuestra sentida experiencia que está asociada en el quehacer permanente de producción del arte literario, una expresión de pintar en versos y palabras el eufemismo de los sentimientos y la naturaleza de las entrañas de la propia vida. Agradecido de esta directa invitación y el poder llegar a sus hogares y ser copartícipe transmisor de esta experiencia de acción literaria recurrente. Gracias, qué lindo, qué hermoso saludo. Benny nos habla desde Venezuela. Benny es nacido en Maracay, estado Aragua, Venezuela. Desde muy joven, Benny es apasionado por el arte de las letras, con fascinación en la rima y las figuras literarias, con el enfoque enraizado en el naturalismo lirista romántico. Es hacedor de producciones literarias, tanto en prosa como en verso. Tiene producciones nacionales e internacionales. Entre sus poemarios destacan Mi lirismo hecho poética, Venezuela 2020. La consonancia de mi naturalismo, Venezuela 2022. La resonancia de mi romanticismo, Ecuador 2022, la rima justa del libre sentimiento jurídico, Venezuela 2023. Beni es escritor de la novela El heredero de la tierra prometida, Venezuela 2022, y ha participado en 2 libros colectivos de Perú, Crisol de cuentos y poemas de estos tiempos, Poesía 2023, Cuentos y poemas en primavera, Cuentos 2023. Ha colaborado con relatos cortos en la revista Escriba, Escuela de Editores Venezuela 2023. Creatividad, la verdad que recién voy a empezar a leerte porque me parece que debe ser muy interesante toda tu literatura. Vamos a empezar a conocerte, vení, ¿eh? Em, Así que siempre has escrito desde tu juventud, supongo. Desde muy joven he sido invitado y seducido por el arte de las letras. Creo que lo más relevante es pintar los sentimientos a través de la palabra. Soy un hombre descendiente de culturas aborígenes, mi bisabuela, de gente de llano, de campo, mis abuelos, lo cual marca un sesgo determinante en mi inclinación hacia el naturalismo lirista romántico, tendencia de arte literario con la cual me identifico. Siento de forma permanente un amor por esa naturaleza indómita que seduce mis ojos y que me permite pintar en palabra la inmensidad de los risueños de los sentimientos. La rima sonante y consonante desde joven me ha acompañado. El versado de la rima y el verso me ha comprometido a identificarme en cómo pintar a través de los versos las palabras. Con un pincel y acuarela, mirando a los altos cielos, con un luce con su esquela, mirando desde tan lejos, pinté arroyos que revelan a montañas en revuelos. Vemos cómo la naturaleza enraizada en los sentimientos de un intérprete permanente me hace pintar a través de las palabras los sentimientos que se acomplejan con la metáfora y el símil, con las figuras literarias y que en la rima sonante y consonante dan lugar a una verificación de expresiones poéticas que tratan de demostrar el sentimiento que me ha enraizado como intérprete de la naturaleza y que busca captar
de parte del receptor de la narrativa, una impresión determinante para hacerle protagonista, de pasearse por un paisaje y pintar a través de los versos la profundidad de los sentimientos. El naturalismo romántico es el amor por la naturaleza, es el amor por la llanura de mis abuelos, de mi madre, donde fue criado de niño. El naturalismo romántico es el amor por Venezuela. En mi producción tengo la carta del hijo de Maracay, expresiones folclóricas y naturalistas geográficas que tratan particularmente de demostrar el sentimiento de un hijo por su suelo materno. Maracay, Estado de Aragua, mi tierra nativa. Y allí pintamos Maracay, tierra querida, aquí me tienes de nuevo, al Gabán central inspirado en la grandeza de tu pueblo. Una metáfora donde comparamos al escritor poético con un gabán, una ave muy característica en Venezuela. A través de la metáfora, a través de la comparación sin conexos, damos lugar a representar en las palabras sentimientos literarios que se hacen rima, que se hacen verso. Ahí tenemos, por ejemplo, una pieza de las juventudes, de una juventud que creo que es el permanente sentimiento de vida. Juventud luz resplandeciente, juventud fuerza mañanera, cuánto de ti en mí se siente, cuánto de mí te venera. Cuando yo siente el ocaso y la senectud ya existiera, la juventud de mi regazo será mi añoro sin frontera. Oh juventud, dame tú el abrazo, oh juventud, ojalá volviera, que regresar algún día a tu paso será volver a primavera. Es el amor senesto de la juventud eterna. Es el vaivén de los sentimientos literarios que se diluyen en las palabras versadas, que expresan a través de la pintura del texto el sentimiento de una juventud que es caldo de vida, que no se agota en los años, sino que se extrapola en los sentimientos y la vivencia de quien, siendo lector y escritor de esta prosa y de esta poética, se sientan identificados con el lirismo hecho vida y con el sentimiento de amor por una jovialidad eterna que se encarna en la propia prosaica del verso y en el propio interpresionismo que puede dar el libre pensador oyente. Desde joven he sido ganado por las letras, he sido seducido a pintar con palabras aquella llanura de mis abuelos y de mi madre, la Maracay de mis sueños, el Aragua de mi vida. La naturaleza enamora al escritor, le hace pintar a través de las palabras los sentimientos libres que develan arcanos y que conducen claramente a construir nuevos rizomas del destino. Eso forma parte del sentimiento literario que pregona mi lirismo hecho poética, la consonancia de mi naturalismo, la resonancia de mi romanticismo, la rimada libre del justo sentimiento jurídico, cómo pintar a través de la palabra versos cargados de sentimiento y una expresión de una filosofía que traspasa fronteras, epocalidades, para dar expresión de un escritor y darle al intérprete el derecho libre a identificarse, a representarse a través de las letras y expresar también en su interlocución una expresión de sentimientos que convergen. Muchísimas gracias por este espacio y por permitirme ser expresivo de cómo las letras pintan sentimientos y cómo los sentimientos son las letras vivas que hilvanan a una América que se levanta a escribir a través de la poética los sentimientos libres de universal aceptación. Muchísimas gracias, Luisa. Qué hermoso escucharte. Es poesía, es prosa poética, pero además es con una energía, decís, que nos quedamos mudos. No, no. ¿Y esto lo tenés en tu libro, Lirismo hecho poética? Es como un prólogo, digo, ¿nos está leyendo? ¿Es así? Como digo, ¿o lo escribiste especialmente para hoy? Esos poemas están escritos en el papel, pero Claro. están grabados en la mente y el corazón de este poeta, de Es, este maestro que pinta, trata de pintar con las palabras los sentimientos libres. Mi lirismo hecho poética fue el punto de partida de mi producción literaria. Es un reflejo de amor por Venezuela, de reflejo de amor por mi Maracay nativa, reflejo de amor por la llanura de mis abuelos y de mi madre, de mis ancestros. Es la expresión que se hace libre. Fíjese que, por ejemplo, recitamos
Cuando la mañana canta y el canto del gallo suena, el cardenalito a su entonada, frente a tanto sol se escuela, surca mi vasta tierra añorada, a mí mi amada Venezuela. Ah, Tratamos de comparar los elementos naturales con la fuerza de los sentimientos. Por eso me adhiero a la tendencia del naturalismo romántico, es decir, un hombre enamorado de la naturaleza, que se fija del paisaje. Mi abuelo fue pintor, fue artista plástico. Inclusive, eso también me hace conectar el arte plástico con la literatura. El ascendiente de mi abuelo, que fue un pintor venezolano de reconocimiento en su momento, el ah, maestro Alejandro Ríos, un ah, pintor venezolano, el alquimista de la luz. Y por eso incluso uno de mis poemas está relacionado con pinté tu paisaje a lo lejos, porque ciertamente hacía un recuerdo de cómo mi abuelo pintaba los paisajes en abstracción en el pergamino, y yo decía, voy a pintar los paisajes en las palabras del verso. Voy a hacer sentimiento en rima sonante y consonante para transmitir la esencia de la mismicidad del ser y permitir que el lector, que el empoderado de la narrativa, pueda libremente identificarse con sentimientos y universalizar la fuerza de las palabras y la propia raíz de los vocablos que explanamos. Es un honor hacer arte literario. Desde 11 años estoy en esto, pero masificado a partir de los 30, participando en café literario y permitiendo que otros puedan empoderarse de este acervo universal que sin duda alguno pueda contribuir en el crecimiento de la visión literaria del mundo posmoderno con una combinación de elementos naturalistas románticos. Amar la naturaleza, amar la vida, amar lo que somos y lo que hacemos es el empeño de un poeta libre que se echa a andar a través de la expresión de los versos que se pintan en palabras tenues. Muchísimas gracias por este espacio tan relevante. qué importante escucharte, porque es un mensaje tan optimista, ¿no? Y tal vez uno habla, yo admiro mucho al pueblo venezolano. Tenemos muchísimos venezolanos en Argentina, Chile. ¿Sabes esto de que muchos venezolanos se van, por más que aman y siempre recuerdan con mucho cariño su tierra? Se tienen que ir y les preguntas por qué y por qué no estaban dadas las condiciones de vida. A veces hay que saber esto que nos decís, Beni, de ese romanticismo lírico, poético, esa esencia de amar la naturaleza, de sentirse feliz en medio tal vez del caos o de la decepción, ¿no es cierto? Y yo lo veo en vos y es un gran mensaje para todos los venezolanos que andan por el mundo, ¿no? Y dejaron su tierra. ¿Alguna vez saliste de Venezuela? Sí, estuve en Curazao para graduarme de doctor en Derecho y Relaciones Internacionales. Ay, Y te cuento algo importante, Luisa. En el poemario Mi lirismo hecho poética hay un poema dedicado a los migrantes que se llama O barco a la deriva. ay, me Salió el gustaría que... barco de un puerto en Ay, su plena travesía, con babor y estribor desierto, con cada ola de melodía. Ese barco remaba y remaba como con grata armonía. Cuando un paisaje avistaba, avivaba plena melancolía. La lejanía se quedaba y un pedazo de la vida mía y añoraba y recordaba el lugar de mi salida. Un día de aquel largo viaje, mi barco anduvo en deriva. Pensé de aquel un pasaje que mi destino tendía. Aquel momento de anclaje, aquel sentir me vivía, me llegó como el mensaje que mi ser ya presentía. Oh barco de mis pesares, oh barco de mi deriva, cuando anduviste en mares, pensé en que me devolvías, pero al mirar litorales y el fin de una travesía, vi que a lejanos lugares el destino me traía. Somos migrantes en los sentimientos. Tengo familia migrante venezolana en otros países, pero la fuerza de los corazones y los sentimientos se unen a través del verso. Mucho gustó este poema cuando lo presentamos, El barco de mi deriva, porque se identificaba al migrante, al que toma maleta para buscar destino en otras tierras, y decidí, en honor a ese grupo de ciudadanos venezolanos y también de otras regiones que han migrado, componer este pedacito de prosa poética de O barco a la deriva,
que está incluido en mi primera colección de mi lirismo hecho poética y que identifica el sentimiento de quienes se van pero quieren quedarse, de quien en la lejanía, en el ermitaño de los arcanos del tiempo, extrañan el suelo materno fecundo, bajo la romántica sensación de un lirismo que no se adormece a pesar de las lejanías infaustas y de las posibles encrucijadas de los laberintos del destino. Que el verso pinte el amor vivo, el amor de un migrante que se va extrañando la tierra nativa y que añora fecundamente el retorno al puerto de la casa segura cuando los acampados del tiempo brillen en color firme. Creo que forma parte de la poética enraizarse en las realidades que vivimos, y los migrantes no quedaron exentos de mi producción poética. Tengo familia migrante, amigos migrantes. Yo he viajado en algunas oportunidades, pero sé que el sentimiento de quien se va es a extrañar el calor de casa. Jamás el calor de casa se deja de sentir, y a pesar de la lejanía, ese barco a la deriva siempre será la posibilidad de que babor y estribor vuelvan a arrimar a la tierra que nos dio el sol naciente. Ay, ay, Eso ay. forma parte del sentimiento literario, Y, el no divorciar la esencia de la vida. Bene, ¿y tu novela? La novela El heredero de la tierra prometida. Novela El heredero de la tierra prometida es la experiencia de reproducir una historia rural de un muchacho, Joan Martín, y su muchacha enamorados. Hay mucha ficción de elemento naturalista rural. Planteamos el hecho de que era un niño orfano, un muchacho que vivía al pie de un árbol con su perrito y su amigo. Y allí pudieron conocer a una muchachita llamada María Valentina, el amor del personaje principal. Ella tiene que irse de viaje. Comparábamos el oleaje del mar con los sentimientos que remaban en la extrañeza de un romántico esperando a su flor seducida para poder ser parte de un elixir permanente. La novela El heredero de la tierra prometida es el sueño de un muchacho que nació y se crió orfano en la falda de un árbol, pero un muchacho que tuvo que luchar en la vida para convertirse luego en un médico que atendía a personas humildes y que consiguió en María Valentina un amor de primavera, un amor hermoso, un amor de sentimientos que se hilvanan como el romancero que riega su flor viva y que ve su elixir en el capullo rozagante del destino. El heredero de la tierra prometida es el ruralismo y termina esa novela con una pieza poética al final vinculada al tren del destino, de personajes que suben y bajan de aquel tren y al final queda solamente el joven Luis Martín, María Valentina y su hijo personificados y desarrollando en forma permanente la experiencia de ver lo infinito que se puede abrir, que está por descubrirse. Esa novela forma parte de una producción que mezcla el naturalismo rural de los pueblitos, mezcla la orfandad de un joven que vio personajes desaparecer en algún momento de la trama y que reaparecieron, como su madre, su querido perro, y el amor de su vida que también fue lejano, tuvo que irse lejano, pero las cartas que se escribían y el oleaje del mar cuando ella venía era como la remoza de los sentimientos libres que a él la contagiaban. Creo y espero que puedan leer esa novela que se identifica con una muchacha que criaba, fue doméstica en una casa de familia, quedó embarazada de un colono español, tuvo que abandonar su hijo que fue criado orfano, su hijo tuvo que vivir con un perrito y su amigo y tuvo que esforzarse en la vida como un muchacho que limpiaba zapaticos, pero que llegó a ser un médico profesional, que se enamoró de una muchacha bonita, a María Valentina, y que pudo ver el florecer de un final juntos y felices a pesar de una trama de muchas variantes, una novela con tramas, con una historia dramática viva de un muchacho que vivió y tuvo que sortear espacios del destino para poder conocer cómo superarse, cómo amar, cómo ser amado y cómo identificarse como el romancero que cuidó a la flor de su jardín en un amor de primavera fecundo que generó y germinó hermosos encuentros al final de la historia.
Ay, cómo emociona escucharte. Además, sos muy generoso, porque varios de tus escritos se encuentran en plataformas digitales gratuitas, como Calameo, ¿no es cierto? Ciertamente, allí pueden encontrar gustosamente en Calameo de la Universidad Bicentenaria de Aragua, mi ancla institucional. Pueden encontrar muchas de mis producciones, de mi novela, de mis poemarios, porque inicialmente soy maestro, soy Ah, profesor universitario. claro. Realmente mi estímulo era fortalecer en los muchachos el ánimo literario. Los maestros estamos llamados a ser copartícipes de la experiencia de que muchos puedan superar los modestos pininos que damos. La universidad me sirvió de espacio para motivar, entusiasmar, ser influencer de nuevas generaciones en la producción del arte literario, esperando que muchos puedan superar las simples esquelas, las pintoradas del tiempo que podamos pintar quienes nos dedicamos a este arte literario y que sean ellos transmisores universales de un arte que crezca, que se expanda y universalice hacia nuevos horizontes y posibilidades de expresión en el tiempo. Vení, vení y te encontramos. Beni con doble N, Y al final. Josmer Márquez, así es. Sí, Benny Hosmer Márquez Franco. Fran. Benny con doble N, Y, Hosmer Márquez Franco. Totalmente a la orden desde acá, de mi natal Maracay, Venezuela. La posibilidad, estamos en Instagram, estamos por supuesto conectados en las redes sociales. Gustosamente podemos compartir con ustedes y ser copartícipe de esto que es el naturalismo romántico, el amor por la naturaleza, el Claro. pintar en los versos y las palabras los sentimientos libres que enamoran y que permitan interpretar un sentir para vivir, un vivir para sentir, y el derecho al receptor de interpretar sentimientos que se pintan en palabras y el poder universalizarlos en la expresión del tiempo fecundo. Sí, ¿sabes qué? Yo leo demasiado y ya no me alcanza. Yo necesito más de 2 ojos para poder leer todo porque me interesa. El tema de geopolítica científica. Qué interesante, Beni. Del clasismo al postmodernismo. ¿Qué encontramos ahí? Yo lo voy a empezar a leer eso. Me encantó el título. Y por, tengo la bendición de ser soy doctor en Derecho y Relaciones Internacionales. Y en ese sentido, soy el coordinador de la línea de investigación institucional, geopolítica y estudios internacionales de mi universidad institucional, la Universidad Bicentenaria de Aragua, Aragua, Venezuela. En ese sentido, se me permitió desde el fondo editorial generar producción científica de geopolítica, del clasismo al posmodernismo. La geopolítica es una neociencia acuñada por el pensador sueco Rudolf Hegel, que considera que lo geográfico y lo territorial es determinante para la organización y el funcionamiento interno de cualquier Estado nacional y para la sostenibilidad de las relaciones internacionales. Hoy por hoy, en cualquier área del creacionismo científico y artístico literario humano, debemos realizar un análisis de los entornos geográficos y territoriales para comprender cómo, por ejemplo, los recursos naturales de un país o su posición en el mapa le van a dar fortaleza para desarrollar sus procesos internos y cómo aunadamente también esto va a contribuir en que los países puedan participar en procesos de integración dentro de la comunidad internacional. Eso ya es como quien dice el arte, pero más que científico que literario. Y obviamente Sí. que en ese libro vamos a delinear cómo ha superado la epistemología de la geopolítica desde el pensamiento clásico de Rudolf Hegel. Trabajamos con Johann Mackinder, Nicolás Spigma, hasta llegar al pensamiento contemporáneo, en el cual se revisa cómo particularmente la geopolítica es una área necesaria para cualquier ciencia. Inclusive podemos conectarla con el arte literario, porque fíjese usted, en el caso mío, el naturalismo romántico tiene que ver con geografía y recursos naturales. Entonces aprovecho la transversalización de decir que la geopolítica, arte científico, se transforma en un acompañante necesario de mis producciones de arte literario. Y esto me ha permitido compartir una experiencia de extrapolar
e integrar elementos de fascinante connotación desde el punto de vista científico. Mis 18 años de desempeño como profesor universitario me han permitido acompañar a muchas generaciones, conocer sus expectativas de crecimiento profesional, principalmente en geopolítica, y esto ha motivado escribir un libro que sirva de aporte para que mis estudiantes tengan una humilde fuente de consulta en la cual puedan apoyar discernimientos y reflexiones y continúen en ese campus dinámico de crecimiento y expansión para hacer del arte y la ciencia los caminos que universalizan la vida mejor en los propios andantes del siglo XXI, en ese incipiente proceso de búsqueda, de descubrimiento, de transformación y de hacer de la textura de un libro la fuente viva, la savia elaborada de un conocimiento que puede expandirse hacia nuevos confines y horizontes en transformación permanente. Ay, Beni, es un deleite. Cada vez Dios, primero gracias, vuelvo a decir gracias por estar aquí en la radio Conciencia Top New. Y tus libros van a ser difundidos desde ahora porque tengo equipos en la radio. Por ejemplo, ya te veo invitándote a un programa como La Rueda, que lo conduce Liliana Dulbeco, que ya le voy a pasar este libro de geopolítica porque le va a interesar mucho. Y su programa es de tema político nacional e internacional. Y lo lleva muy interesante, tiene invitados, y me parece que tu libro va a ser un gran aporte, así que en cualquier momento te vamos a invitar a la rueda. Y por el otro lado, te admiro, me parece estar escuchando a mi madre, ¿no? Una gran poeta que hablaba así como vos, con esa sabiduría. Esto es lo que tenés. Sabiduría increíble que hasta adivinás las preguntas que te voy a hacer y hablas y yo no, nada más me asombro. Yo dije que voy a aprender mucho con Beni. Eh, y vamos a seguir con muchos proyectos juntos, Beni. Entonces, ¿qué más querés agregar? Vamos a ir cortando la entrevista por ahora. Agradecido de este espacio, de que nos permitan a los humildes caminantes de las letras de la América del Sur libre expresar el sentimiento en la versada poética. Somos pregoneros en el andamiaje del destino. Somos el destino de las letras que desdibujan los sentimientos firmes y efímeros para trasladar a través de las palabras sentidas las expresiones de un andamiaje de vida posible. La rima sonante y consonante es el cántico del verso libre, es la expresión de una filosofía de vida, es el sentimiento que se liberaliza. El naturalismo romántico es la libertad del amante de la geografía posible, es el verso elíptico, es el lirismo pregonero, es amar a la naturaleza, es vivir la naturaleza, es sentir para vivir, es vivir para sentir. Les invito a leer acuciosamente mis poemarios, mi lirismo hecho poética, la consonancia de mi naturalismo, la resonancia en mi romanticismo, mi novela El heredero de la tierra prometida, y puedan versar a través de la expresión de la prosa o el verso el sentimiento libre que se traspola en los tiempos, que trata de enrumbarse a demostrar cómo la naturaleza vive al hombre, cómo el hombre vive la naturaleza y cómo a través de la metáfora y las figuras literarias recurrentes podemos hacer de las palabras que se pintan los sentimientos libres de una América del Sur que se repiensa con color de mañana, con visión de futuro y con la esperanza de hacer de las letras vivas el sentimiento que pregona el futuro que pasa a abrirse. Sí. Muchísimas gracias por tan hermoso espacio y permitir a este escritor suramericano ser parte de esta experiencia de acompañamiento y de proyección de un arte que se está produciendo con esencia de la Suramérica bonita. Ay, gracias. Yo quiero decirle algo a tus estudiantes, a tus discípulos de la universidad, a todos los que tienen la dicha de tenerte como profesor, que valoren, valoren a este docente
que yo creo que es, no sé, genial. Como me hubiera gustado tener un profesor así como Benny Hodgman. Vamos a leerte. Gracias, mi amor. Nos seguimos hablando. Bye, bye.